Yo voy a dedicar mi intervención más a un análisis más epistemológico del trabajo del profesor Bellucci, más una cuestión, una aproximación más en el terreno de lo teórico-metodológico, que tiene que ver con aquello que aporta, ¿no? Básicamente uno puede discutir un texto de historia social o de sociología histórica, la puede uno discutir desde dos ángulos. Uno, el recorrido más sustantivo, el aporte analítico sustantivo que hace el autor o la autora acerca de los hechos, de la historia vivida. Y otro nivel es el marco teórico-metodológico, es decir, la concepción de la historiografía que el autor trabaja y defiende. Me voy a centrar sobre todo en ese segundo aspecto, aunque voy a decir unas cuantas cosas del primero. Pero antes de comenzar, quiero decir que hace ya algunos meses habíamos hablado de este proyecto. Olmedo me pidió que si podía participar en el comentario. Me pareció obviamente una gran oportunidad, no solo por el carácter de la actividad como tal, es decir, comentar el libro de un intelectual y un dirigente político panameño de la talla de Olmedo, pero quiero rescatar hoy sobre todo subrayar lo de intelectual. Ya de por sí habría 3 o 4 nombres más en este país que yo consideraría un honor y un halago comentarles el libro. Pero dentro de esas 4 o 5 personas, Olmedo no es uno más. Al abrir el libro, lo primero que hago es leer las palabras que me dedicó. Y hace alusión a los 42 años de amistad. Entonces, es el libro del compañero Bellucci, del profesor Bellucci, pero sobre todo es el libro de mi amigo. No un amigo, el amigo. Y desde ahí voy a opinar. Pero no se engañen, eso no quiere decir que puedo ser blando. Hay que decir que Olmedo tiene una larga trayectoria. Ya no sé, ya perdí la lista, la cantidad de libros que ha publicado, 9, 8. ¿No? Alguna vez conversaba con mi compañera Norma Ayala, que comparte mi apellido, no es de Ayala, somos Ayala los dos. La enorme facilidad con que Olmedo escribe, sin detrimento de la profundidad. Tiene una enorme capacidad para exponer. Una de las razones para leer este libro, que es un libro que, como decía Mario, hay que leer. La mayor parte de ustedes van a tener distintos grados de acuerdo con el libro, como pasa con todos los libros. Somos sociólogos, ¿me explico? No aspiramos a la unanimidad. Escribimos para alentar el debate, para estimular el estudio, la reflexión, el debate. Y si hacemos un aporte sustantivo en el sentido de generar un marco amplio de consenso, tanto mejor. El aporte busca estimular el estudio y el debate. Y si además aporta un marco teórico-metodológico para entender la realidad de América Latina y entre ellos la de Panamá, tanto mejor. Pero publicamos, estudiamos, investigamos y publicamos para el debate. Hay en el libro, viene precedido por un prefacio. Esto lo quiero decir porque me parece una cosa interesante para los que lo lean. Un prólogo de Daniel Omar de Lucía, un intelectual argentino, que hace un muy buen recorrido temático presentando el libro. Me parece muy bien, cumple el papel de un prólogo, presentar el recorrido del libro. Pero dice algo con lo que yo no estaría totalmente de acuerdo.
luego en los primeros párrafos dice que el libro de Olmedo, del profesor Bellucci, se centra más en el tono polémico, político del debate, que en los aspectos académicos formales. Esa es una distinción que no es falsa. Hay estos dos polos, el polo del rigor académico formal y el polo del enfoque y el objetivo más polémico. Pero es una distinción que conviene no exagerar, porque justamente la exageración de esa binariedad, con el perdón del neologismo, ¿no? Ese carácter binario de lo académico riguroso y lo político polémico, exagerar esos polos binarios lleva a un derrape, sea positivista, sea politicista en la visión de la historia. Hay una relación entre el rigor académico y la intención polémica. Y el mejor monumento en términos de obra de esa relación difícil, cambiante, sin receta, es Marx y Engels, que articulan un tremendo rigor científico con un tremendamente filoso afán polémico y político. Entonces, no conviene exagerar esa tensión, que existe y que hay que cuidar, porque si descompensamos el equilibrio, se nos puede hacer demasiado politicista y perdemos objetividad, o demasiado academicista y derrapamos en el sentido positivista. Al inicio del trabajo, yo tengo para variar, mis notas son un poco desordenadas, pero decía que los dos aspectos del trabajo, la parte sustantiva, hay una serie de temas que se tratan en el libro que son fundamentales. Hay una cuestión metodológica que el profesor Bellucci apunta, y es que la historia no es cosa de museo. Hacemos historia, escribimos historia, reflexionamos la historia para intervenir sobre el presente, para entender el presente. Entonces, todos los temas que se tratan en el libro, nación, identidad, revolución, independencia, todos están vistos son mirados desde el presente. Hacemos historia, por eso la historia cambia. La historia cambia. No porque los hechos cambien, sino porque nuestra lectura de los hechos cambia. No es lo mismo. Este libro habría sido recibido diferente hace 80 años, porque hace 80 años vivíamos en un mundo muy diferente. Y dentro de 40 años será leído de una manera distinta porque viviremos en un mundo distinto. Porque la historia se mira siempre desde el presente. Por eso siempre hay un proceso hermenéutico de reinterpretación de los hechos. Y en ese sentido los hechos cambian, porque son mirados de una manera distinta. Entonces, es importante preguntarse, se dice y se repite una y otra vez, que el profesor Bellucci escribe y hace su reflexión desde el marxismo, que Roberto Ayala hace lo mismo, y que Mario, de alguna manera también. ¿Pero qué significa eso? Dejando el rótulo a un lado, significa un marco teórico-metodológico para mirar, pensar críticamente la historia. Hay distintas maneras de mirar la historia. Hay la mera crónica, descriptiva, presuntamente neutra, que en realidad trafica una versión fetichizada de lo real, la versión del sentido común. Hay el academicismo positivista, la presunta neutralidad axiológica, la neutralidad de los valores, que también trafica, que es una manera de traficar también puntos de vista y valores no explicitados. Y hay, más recientemente, en los últimos 30 años largos, esto que llamamos posmodernidad, que es, digamos, el gran problema que enfrentamos hoy, aparte del positivismo que permanentemente está allí, acechando, siempre está ahí, tendido en el marco académico, esa actitud presuntamente
¿cómo se dice la palabra? Neutra, ¿no? Los médicos, sí. Higiénica, no contaminada, aséptica, puede decir los médicos, tiene que ver con los médicos. Pero en los últimos 30 años el positivismo siempre está ahí acechando, siempre es un problema. Pero en los últimos 30 años tal vez tengamos un problema más importante, que son los posnos, ¿no? Mis estudiantes en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Sociología y en otras partes, en posgrado, saben que los posmos siempre son invitados cordiales a mis clases. Son un problema. Se puede mirar la historia de maneras distintas. Olmedo da una premisa metodológica al comienzo de su trabajo. Dice, parafraseo, análisis de contradicciones interclasistas en el marco de las sobredeterminaciones de la formación social. Más allá de lo esdrújulo que puede sonar, lo poco cristiano que puede sonar esa frase, lo que quiere decir básicamente es que quiere arrojar una mirada objetiva sobre la historia, captar los procesos sociales objetivos sobre los cuales los seres humanos actúan. Y en algún momento más adelante da la famosa frase de Engels, que ahora no voy a encontrar, de que los seres humanos hacemos la historia, pero en condiciones que no escogemos. Es una fórmula que sintetiza la aproximación marxista. Es una fórmula que, pese a todo lo que se diga, es una fórmula que puede ganar cualquier debate. Es una fórmula que puede ganar cualquier debate epistemológico. Nosotros hacemos, y nosotras, hacemos la historia, pero en condiciones que no hemos escogido. Entonces esta fórmula permite articular dialécticamente los dos polos del problema: la acción intencional y el proceso objetivo. Olmedo se refiere en algún momento a los hechos objetivos, pero los hechos objetivos, como él sabe muy bien, son un producto de la acción humana. Este mundo en el que vivimos es un resultado provisional y en curso de la acción legada por generaciones anteriores. Vivimos en un mundo, ¿no?, que es el resultado de, en términos históricos, 5, 6, 7, 10.000, 15.000 años de historia. 2,5 millones de años desde que aparece la especie Homo sobre el planeta. Desde el Homo habilis, viniendo del Australopithecus. Somos un resultado provisional de la historia. Y para comprender esa historia, tenemos que conocer, partimos de que nosotros hacemos la historia, de que hay acciones intencionales en la historia. Pero para entender las acciones intencionales, tenemos que arrojar luz sobre las condiciones objetivas sobre las que actuaron esos grupos humanos. Y esto nos permite poder arrojar una mirada objetiva a esa historia. Y cuando digo objetiva, quiero decir tratar de construir un relato, comillas, que no es un relato más, que no es pura ficción literaria, sino que es un intento de reconstruir en el plano de la conciencia el proceso objetivo. ¿Para qué? Para poder intervenir consciente y racionalmente sobre ese escenario histórico. Quienes pretenden, como los posmodernos, que no podemos conocer el mundo, que no hay realidad, que todo es ficción, que no hay ciencia ni verdad posible, ni siquiera una aproximada, porque no hay verdades absolutas, en eso estamos de acuerdo, pero hay verdades objetivas, o por lo menos la posibilidad de construir aproximaciones a lo real, que nunca serán absolutas, porque no somos Dios, afortunadamente, ¿no?, pero que pueden ser mejores o peores aproximaciones a ese real. Y las buenas aproximaciones
son aquellas que nos permiten encontrar un suelo lo suficientemente firme como para intentar influir, incidir sobre ese mundo real para ajustarlo a nuestras necesidades, ¿no? Y ese es el argumento fundamental que usamos contra los posmodernos. Sí podemos conocer el mundo,